esencialmente dando una batalla cultural y por si Milei está esencialmente dando una batalla cultural y por lo tanto ya ganó, acabe como acabe, ya que no promete resultados, sino simplemente desintoxicar de socialismo a la sociedad, el otro que ya ganó es Guillermo Moreno. Invitado a tanto programa de TV y streaming como sea posible, en su función de levantar ratings, Moreno se tornó la voz más relevante del peronismo no cristinista y representa hoy, para muchos, lo que Milei representó para otros a partir de la pandemia: una respuesta, una explicación y un camino. Si Milei encandiló a los de 25, Moreno está haciendo lo propio con los de 35. Cuando parece que el peronismo no tiene a dónde volver, que ya no hay punto cero, y cuando hace años en el peronismo nadie encuentra nada interesante para decir, Guillermo Moreno te dice que sí, que él sabe a dónde, que sabe cómo, y que lo sabe sencillamente porque existe una doctrina. Asegura que no desea conducirlo, pero que está dispuesto a hacerlo si eso fuera necesario. Hablamos con Guillermo Moreno, el último peronista auténtico. ¿Vos querés ser presidente, Guillermo? No, yo soy de una generación de no privaba los deseos individuales, sino los colectivos. En la revolución ninguna persona es relevante, sobre todo si no son la conducción. Yo nunca fui la conducción. Por lo tanto, siempre fuimos parte de lo que ahora ustedes llaman el colectivo, donde lo que te guiaba era el proyecto. Llega un momento que vas envejeciendo y vas ocupando determinados puntos de referencia y entonces la respuesta sería: voy a hacer lo que hay que hacer. Pero no es que me desvivo. No es un tema personal, es un tema de hacer lo que hay que hacer en el espacio colectivo. Sabés perfectamente que Menem, Néstor, o incluso los que no llegaron, Cafiero, Massa, querían ser presidente fervorosamente, tenían una devoción por el poder y bueno, y esa devoción por el poder también permitió transformaciones que si no hubieran ocurrido. Yo lo entendí desde lo personal y no desde el proceso de transformación del afuera para adentro. Yo de afuera para adentro voy a hacer lo que hay que hacer y si me toca hacerlo, lo voy a hacer. Pero lo personal no es lo que estoy buscando. Es como si me hubiese preguntado pasta o pizza, o pasta o asado. Bueno. Decanta por tu respuesta que vos no tenés esa devoción de poder que tenía Néstor por el poder, o Menem. Es que yo no creo en el poder individual. No ellos creo. Sí. Claro, ellos sí. Ellos sí, porque Kirchner se van a una zona del país donde las confrontaciones fueron de menor intensidad. Al sur de Bahía Blanca las confrontaciones fueron de menor intensidad. Entonces el tema tiene otras características. Y aparte Santa Cruz, la Patagonia, es como los catalanes, gente rara. Pichetto, por ejemplo, sí dice que quiere, nunca lo expresa demasiado, no parece tampoco obsesionado por el poder, pero... Somos parecidos en ese aspecto. Miguel Ángel es un hombre de Estado, imprescindible para cualquier gobierno peronista. Para cualquier gobierno. Cualquier gobierno peronista necesita Pichetto, cualquiera. Sí. Cualquiera, ¿cuál es? ¿El de Moreno o el de Grabois? Porque como Grabois lo que quiere es hacer viviendas, alguien se tiene que ocupar de todo lo demás. Entonces, mientras Grabois hace viviendas, todo el resto se tiene que ocupar a alguien distinto. Bueno, ese es Pichetto. Y para Moreno se ocuparía correctamente de todo lo institucional, que a Moreno, por suerte, tengo a mi esposa que también se ocupa de eso, pero harían una buena dupla, sin ninguna duda. Así que, viste que los revolucionarios, mucho de las instituciones aprendimos a los golpes, al final del camino. Al final del camino aprendiste sobre las instituciones, pero mi esposa y Pichetto harían una buena dupla en lo institucional. Yo me ocupo de la revolución, ¿no? Ellos se ocupan de institucionalizar. Claro. La palabra clave en el reportaje es la revolución. Sí, yo sé que vos te definís como un revolucionario, a Milei también lo definís como un revolucionario, pero la verdad histórica está de tu lado, ¿no? Claro, eso es cierto. Lo de él es el pasado. Es un globalizador extremo, es lo que se va, no lo que viene. Hace 3 años, cuando te entrevistó Tomás Rebord por primera vez ahí en El Método, vos dijiste una cosa muy, muy linda. Bueno, fue la primera vez que yo lo escuché, creo que vos lo dijiste varias veces, que le dijiste, te pusiste serio y le dijiste: somos el piloto del calefón del peronismo. El peronismo corre riesgo de extinción.
Claro. Está la cosa, claro, bueno, estaba hace 3 años que pasaba, estaba fracasando rotundamente Alberto Fernández y se llevaba puesto al peronismo que, aunque a vos no te gustara que se le dijera que ese gobierno era peronista, y podemos decir que no lo era en la praxis, simbólicamente allí estaba la unidad del peronismo. Claro. Entonces, vos empezaste ahí hablando de doctrina, ¿no? Eso que lo que no hablaba nadie, ¿no? Y de los principios y los valores del peronismo. Y durante estos años tu figura creció al calor de esto. De hecho, creció significativamente. Yo sigo atentamente los acontecimientos. Y mirá, a veces charlando con algún amigo decimos, el otro que ganó en este momento es Moreno. Porque en el medio de un océano, de un silencio atroz, de alguna manera, Milei gana porque nadie tenía nada para decir en esa campaña. Nadie de los mainstream. Vos estabas en esa campaña también, pero quiero decir, ni Massa ni Bullrich tenían nada interesante para decir. Los dos eran caras del fracaso, de dos gobiernos que fracasaron. Y aparece Milei con una serie de ocurrencias que uno después puede analizar, pero lo cierto es que comunicacionalmente adquiere una importancia, una relevancia comunicacional muy importante, y ahora parece que te toca a vos algo de eso. Nosotros fuimos el piloto y ahora somos llamarada. Es un buen título ese, ¿eh? Pero la llamarada, como corresponde en el calefón, es colectiva. El piloto somos poquitos y se destaca. En la llamarada somos colectivos y el piloto desaparece. Esto es lo interesante. Esos viejos calefones, cuando se hacía el llamarada, el piloto no se veía. Tenía su importancia porque mantiene, si se apaga el piloto, se apagaba todo. Claro. Pero tiene lo interesante es que solo es piloto, no que conduce, es el que permite. Y ahora en la llamarada hay que buscar la continuidad de la llamarada y su crecimiento. Sí somos llamaradas, sobre todo abajo. Esto es lo interesante del peronismo. Abajo hay llamarada. Mirá, el viernes hicimos un acto en Moreno, más de 1000 personas con la intendente. Moreno, un viernes a la noche, a la hora de la pizza y de la cerveza. Hacía frío, en la calle. Hasta la intendenta, que fuimos caminando hasta el lugar del acto, eran 200, 300 metros. Cuando vio el acto, porque había que doblar y ahí se encontró, me dice, pero esto hicieron un acto. Y se emocionó. Y sábado a la noche en Ituzaingó, en una asociación civil, bueno, esas las cosas que hay en el conurbano, que es el lugar de encuentro, ¿no? Porque tenés la cancha de papi, la cancha de bola y todo metido ahí. Había también más de 1000 personas con un fervor muy interesante, pero muy interesante. ¿Por qué te digo lo de llamarada? Hay una notable diferencia entre los actos de aparato y los actos que vienen de abajo donde la gente va. ¿Qué es lo que pasó en Ferro? No sé si lo viste ahora. Todo entusiasmo. Mientras que los actos de aparato se nota que son de aparato. El de Moreno fue un acto que terminó con entusiasmo y el de Ituzaingó todo el tiempo entusiasmo como el de Ferro. Eso significa que se va haciendo cargo el pueblo peronista de su destino. Ahora, obviamente, el pueblo peronista trabaja, sufre, juega la pelota, tiene que cenar, tiene que desayunar, tiene el tiempo que tiene. Por lo tanto, la dirigencia es muy importante, porque es la que va generando los espacios mientras todo el resto trabaja. Alguien tiene que ir tomando las decisiones, alguien tiene que ir a hacer. La dirigencia intermedia, alguien está en la básica abriéndola, esta es la realidad. Y ese no está todo el día, bueno. Entonces, esa dirigencia intermedia está tironeada por el abajo y por el arriba. Los de abajo llorisquean, cuando se encuentran, llorisquean, se abrazan. Yo estoy generando un espacio de abrazo entre los veteranos y los pibes. Le digo, ustedes pibes no saben lo que es el movimiento peronista, nunca lo vieron funcionar en este siglo. Que les pregunten que pregúntenle a los viejos cómo es. Porque no hay ningún libro que se los explique. Díganle a los viejos. Y ahí en el momento se empiezan a abrazar en los actos, sobre todo en el interior. Y buscan a los viejos en vez de desecharlo y decirle viejo meado, que es lo que hizo Milei, acá los estamos integrando. Que ese es el amor del peronismo. Ahora, es muy interesante una revolución donde no haya un liderazgo y donde la organización venza el tiempo y vos te puedas morir en paz. Porque los líderes no se murieron en paz, ni Stalin, ni Perón fue el que se pudo morir en paz porque se despidió y porque intentó el trasvasamiento y no le hicimos caso. A mí me parece que
que con esto de la organización vence al tiempo, y como yo dejo hacer, no me creen que dejo hacer, quizás consigamos que la organización venza al tiempo y la conducción del peronismo sea orgánica y no personalísima. Aunque no sea una búsqueda personal, aunque vos no estés satisfaciendo unas necesidades de ego, narcisistas, quizás por tu momento histórico, por la edad, porque tu generación, porque de repente sos te diría, el único peronista que parece que sabe lo que el peronismo tiene que decir en este momento, qué es lo que tendría que estar haciendo y no hace, no se hizo, el que tiene una respuesta para cualquier pregunta que le tiran, sos vos, y el que está convocando, sos vos. Vos me podés decir, no soy solo yo, no, por supuesto, y estamos de acuerdo, y está bien, es una construcción distinta, porque no estamos con la estatua de Moreno, diciendo, sin Guillermo no se puede. No es el morenismo. Pero tu rol histórico parece que es de protagonismo para este momento. Bueno, será, vos sabés que es a Dios rogando y con el mazo dando. El porvenir está, la determinación, la creación está, vos tenés que ayudarla, ¿no? La providencia, Perón hablaba mucho de la providencia, ¿no? La providencia es eso que define Dios, pero que vos también determinás desde tu libre albedrío. Sin Dios no se puede, con Dios solo no alcanza, sería imitando a Alberto. Y la diferencia es que esa frase sale de profundos pensadores teólogos, y lo de Alberto son estas chantadas de saber hacer títulos para las revistas. Pero paragondando esa frase que fue muy buena, sí. Sin Dios no se puede, con Dios solo no alcanza, y entonces tenemos que hacer lo que hay. Ya tenés 2 títulos, mirá. Vos sos un economista y como tal tendés a una mirada economicista de todo y en particular del peronismo también, ¿no? Entonces, habitualmente unificás, el peronismo es uno solo, aquel que tiene la doctrina peronista y el que hace economía peronista. Pero el peronismo no es solo una economía, ¿no? Y no hay solo un peronismo. Hubieron muchos peronismos de Perón, muchos peronismos después de Perón. Tenemos los peronismos de las distintas provincias, una sociología peronista, una identidad peronista. ¿Qué es el peronismo realmente, Guillermo? El peronismo es la expresión de los principios que seguramente reinan en el celestial, en el reino celestial, algunos principios que son verdades absolutas, el amor, la solidaridad, la igualdad, el bien común, articulados en una doctrina que tiende a administrar la cosa pública para el bien común en un espacio muy menor que es el terrenal. Es una doctrina de administración de lo público, que permea en lo privado porque, como toda vida, no puede estar escindida lo privado de lo público. Permea en lo privado porque los padres peronistas en general hacen hijos peronistas, a veces te salen mejor, pero hay como una cosa ahí que se va armando. Entonces, hay una familia peronista que se diferencia también de una familia radical o de una familia marxista, pero básicamente es lo público. Es la administración de la cosa pública tendiendo al bien común, diferenciándose como doctrina de las que se constituyeron allá a fin del siglo XIX, básicamente el marxismo y el liberalismo. Y sus 2 desviaciones, ya con una visión economicista, que es la escuela austríaca, la socialdemocracia y el neoliberalismo. Notablemente el neoliberalismo fue incorporado por la sociología como los nuevos liberales, y es un error garrafal, porque en realidad tanto la socialdemocracia como el neoliberalismo, teniendo como raíz la escuela austríaca, es poner en el centro de la cosa pública la acumulación de capital en el sector financiero ampliado, lo cual deriva inmediatamente en la renta y la especulación. Mientras que el liberalismo y el marxismo tenían como núcleo ordenador el trabajo,
y discutían la distribución. Uno es desde los trabajadores y por eso se apropian de la propiedad, con esa visión de que no puede haber justa distribución del ingreso si no hay justa distribución de la propiedad. Y como no puede haber un ladrillo para cada uno, la concentramos todo en el Estado. Y los liberales con esa visión de que hay un sector social llamado burguesía o los propietarios, que son los que tienen los medios de producción y contratan la fuerza de trabajo. Pero los dos eran gente de trabajo, ¿eh? Los viejos industriales entraban a las 5 de la mañana a su empresa, no entraban a las 10 de la mañana. Es otra historia, digamos, ¿no? Los viejos de Itela, los Masú, los viejos, digamos, ¿no? Eso entraban te lo contaban los viejos trabajadores. Y los viejos marxistas no rompían las máquinas, porque lo que querían era tenerlas para después sacar la producción, aunque no fuera del propietario. En la evolución del pensamiento, después van todas las derivaciones de eso, el maoísmo. No irrumpo en esto con los hindúes o los indios, porque eso de las castas me parece que ahí no hay bien común. Es bien interesante, tienen historias que hay que ver, la comida, la salud, incluso la gimnasia, pero desde la historia del bien común me parece que no es algo que anide, porque también son individualistas, ¿no? Es ellos y la relación con el universo, la naturaleza, lo que fuere. Y entonces no anida en los indios del bien común, y eso es un defecto interesante. Sí me parece que tenemos puntos de contacto con algo que no necesariamente Confucio, pero algo de los chinos, algo de las comunidades chinas, ¿no? Pero dentro del occidente ampliado, me parece que el peronismo la superadora. Todo lo demás son variantes de los marxistas o de los liberales. Y ahí aparece en un pueblo muy especial, que fusiona las sangres, que construye su identidad amando al distinto. Eso es América, pero dentro de América vaya a saber si fue por la presencia religiosa, si en Brasil también pasó, si por la comida, si porque qué sé yo. La cuestión es que apareció un pueblo tremendo como el argentino que fue capaz de construir esta doctrina donde respeta el libre albedrío y donde evolucionó sobre esas doctrinas del siglo XIX diciendo que para una patria justicialista no es necesario violentar el derecho de propiedad. Eso es un salto en el pensamiento extraordinario que todavía no está lo suficientemente valorado porque no penetramos en Europa con estos pensamientos. No estudian los economistas europeos que no es necesario meterse con la propiedad para una justa distribución. Pero claro, teniendo al trabajo como ordenador, porque la socialdemocracia te puede decir eso, pero el problema es que tiene unos errores garrafales de cómo entiende la economía. Porque para los socialdemócratas el centro de la economía termina siendo también la competencia, no la solidaridad. No hay economista socialdemócrata que no te hable de la competencia, mientras que los economistas justicialistas hablamos de la solidaridad, que son los viejos pensamientos de las religiones monoteístas. Así se preservaron los judíos, así nos preservamos los católicos, los cristianos, y así están los musulmanes, que finalmente en este occidente ampliado que se está haciendo, estas tres religiones monoteístas van a tener con sus categorías mucho que ver, reemplazando a las categorías del siglo XIX. Pero bueno, lo nuevo todavía no terminó de nacer, lo viejo no terminó de morir. Los liberales también hablan de solidaridad, ¿no? De hecho, como no les gusta la distribución del Estado, no, hablan de solidaridad de individuos, entre individuos libres, no del Estado, de un Estado. No, pero claro, pero no hablan de comunidad. Ellos hablan de la interrelación y la negociación, no de la solidaridad, no el criterio de la solidaridad, no el criterio del despojo. No son capaces de decir que la verdadera libertad es dar, no tener. Por eso un revolucionario es el hombre más libre de todos, porque es el que está en condiciones de dar su vida. E incluso hay un respeto de parte de nosotros, los religiosos, los que tenemos formación religiosa, sobre los que son agnósticos ateos, pero que son revolucionarios, como podría ser el caso de Pimpi Colombo, porque son capaces de dar todo lo que dan sin tener ni siquiera la duda de que después no sigue nada. Es extraordinario. En eso hasta tienen un hilito más, digamos, tan errados en algunas concepciones. Pero en esto de la revolución, uno los mira con atención y reconocimiento. Porque ellos
finalmente yo lo que pienso que la muerte es el último don de Dios. Y ellos dicen, después de la muerte se terminó todo. Y son capaces de dar la vida por la revolución. Eso yo los valoro de ellos. Por eso, en principio y valores, que vamos caminando a Luján mientras podamos, después seguirán los pibes, hay muchos agnósticos. Hay muchos agnósticos. En la época de la muerte, de los grandes relatos, y donde la fe religiosa está en crisis, baja, no solo la participación, sino de gente que es capaz de creer. Hay como una especie de muerte espiritual. Yo te diría, mi generación está muerta espiritualmente y no tiene dónde ir. Y se quedó sin grandes relatos a dónde ir. Entonces, nosotros estamos recuperando eso. Pero acá el tema es, la única verdad es la realidad. Digo, si el peronismo por algún motivo perdió, ahora vamos a charlar y vamos a ver quizás dónde están esos puntos de ruptura, qué pasó y qué mea culpa puede hacer el peronismo o algunos líderes y conductores del peronismo. Pero lo cierto es que hubo un distanciamiento. Digo, no se puede reclamar desde el peronismo que los jóvenes vengan al peronismo. Es el peronismo el que tiene que ir a encontrarse con los jóvenes. Lógico, es lo que hacemos. Por eso el peronismo está en las canchas, está en las murgas, está en los barrios, está en las cárceles. Acabamos de ganar los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo el fin de semana. Una cosa extraordinaria. Acabamos, digo yo, porque, bueno, fui presidente de mi centro de estudiantes cuando estaba el auge del radicalismo, ¿no? Ahí con Alfonsín. Así que a mí yo tengo siempre tengo un cariño muy especial por los centros de estudiantes. Y la verdad que cuando los pibes me infórmenle a Moreno que ganamos los centros de estudiantes, no sé si todos, pero bastantes, en la Universidad Nacional de Cuyo. Imagínate que es Mendoza, eso es bravo, ¿no? Claro. Era todo radical y ahí el peronismo empieza a ganar. Viste que hay algo que va adelantando el ciclo y a veces los estudiantes tienen eso. Empezamos a ganar centros de estudiantes muy, muy interesantes, con pibes absolutamente inorgánicos, que no tienen nada que ver ni con la dirigencia de la Cámpora, ni con Cristina, ni con Massa, ni con Alberto, ni con Moreno, ni con... La diferencia con nosotros que prohijamos eso. No los queremos meter en ninguna organización. Nosotros decimos que somos un malón, ¿viste? ¿Y quién es el jefe en el malón? Bueno, los propios integrantes saben quién es el jefe, pero no pasa nada, vamos cambiando. Sí, lo importante es que crezca el malón, digamos, ¿no? Claro. Y porque a la larga, como hacemos eje en la doctrina. Mirá, dos compañeras relevantes de Capital Federal son agnósticas, otros obviamente son religiosos, pero hay tensiones y se entienden perfectamente en el respeto de la doctrina y la valorización. Y nadie cuestiona. Si bien nos pasamos hablando de la relación con el Creador, nadie cuestiona que estén conduciendo a alguien que... Y vienen a misa incluso, esto es lo más interesante, ¿no? Vienen a misa a escuchar y ver, involucrarse y sienten. Obviamente el rito llega hasta el momento de la comunión, pero lo sienten como un hecho importante de vinculación espiritual. Que iba a añadir que lo que noto que pasó en los últimos años es que vos fuiste enganchando muy fuerte con los pibes de mi generación, te diría especialmente con los hombres entre 30 y 40 años, especialmente, sin decir que también mujeres o un poquito más grandes o un poquito más chicos, pero lo que quizás los veinteañeros que creyeron que la revolución era la de Milei y se engancharon y lo fueron a votar a él, lo que pasó ahí con él, con vos está pasando con gente de esta edad que también había quedado como con mucho desasosiego, muy desamparada, en buena medida frustrada por el final el agotamiento del modelo, digamos, ¿no? De cómo, si hoy Argentina está como está, también en parte es porque no se pudo encontrar una mejor continuidad de todo aquello. No se pudo hacer un traspaso de poder, no se pudo hacer... Bueno, hay una serie de cagadas y vos pensás que el segundo gobierno de Cristina también es un fracaso. Digo, para mí el de Macri y el de Alberto son dos fracasos y los dos de Cristina no son buenos, especialmente el segundo no es bueno. Ahí el modelo se empieza a completar en el 11, no se agota, se completa. Lo que pasa es que a los fines históricos es lo mismo, hay que hacer otra cosa, pero el fracaso tiene que ver con que el modelo no era sustentable
Y el completar significa que era sustentable hasta un momento determinado y después lo tenés que dar vuelta o tenés que ir para otro lado. El modelo alcanza su límite en el 11, sin embargo saca 55% de votos Cristina. El 12 se estira con la Administración de Comercio Exterior. El 13 es un año de transición y en el 14 gana la socialdemocracia y devalúa y empieza a endeudar el país. No es menor lo que implicó Kicillof, que es buena persona, es honesto, pero lo que implicó Kicillof y Cristina incorporando las conceptualizaciones socialdemócratas, que también es con Foster, ¿no? O sea, es un combo que viene completo. Zanini, Kicillof, Foster, pero sobre todo Kicillof y Foster, son de alguna manera en la estructura de pensamiento y Kicillof en la economía los que le dan la impronta a los 2 últimos años del gobierno de Cristina. Los anteriores a Kicillof, me refiero a Vudú, a Lorenzino, a esos donde los No, pero ellos no eran, ahí no estaba puesto, en realidad era un esquema peronista hasta el 12, digamos, ¿no? La impronta del peronismo en el Ministerio de Economía era muy fuerte. Nos ocupábamos del comercio, tanto exterior como interior, era muy fuerte. Y con todo lo que irradia sobre el Banco Central, vos no te olvides que desde comercio se generaba la caja del Banco Central en dólares, administrando el comercio. ¿Está bien? O esa era la intención. Después desde ahí se generaba incluso la balanza comercial, también el saldo que correspondía. Era muy fuerte. En la ecuación macroeconómica básica, comercio, tanto interior y exterior, era un núcleo muy relevante, porque generabas la tasa de ganancia en los sectores que considerabas relevantes y ahí venía la inversión. Entonces, es lo que Marx llama la circulación de la mercadería, que es donde se arma el valor. Entonces, era un tema relevante, comercio, muy relevante. Obviamente eso se termina. Cuando se termina, irrumpe la socialdemocracia. Y eso se termina con Kicillof. Pero por eso digo que hay un momento de transición, que es el 13, que Cristina tiene que resolver para dónde va. Ella autoriza una salida peronista e inmediatamente la desautoriza en el mismo día, cuando ve lo que puede acontecer. Y bueno, es la única situación que nos queda pendiente de verdad. Fueron los 2-3 minutos donde ella cambia de opinión, perdón. Pero ¿cuál es ese día al que haces referencia? Quiero decir, ¿cuál es ese paso en falso? Bueno, hay un momento donde ella autoriza que yo arme una reunión entre los 15 empresarios más importantes del país y los 15 dirigentes sindicales más importantes. La armo físicamente. Vinieron, el único que no vino es Roca, pero me llamó para decirme que el hombre que iba por él hablaba en nombre de él. Y a la noche me llama, me dice que le explotó el gabinete y que no se puede seguir por ahí. Le digo, ya sabe cuáles son las consecuencias. Sí, bueno, las consecuencias son las que vivimos. Lamentablemente hay momentos que esas decisiones son... por eso hay una palabra extraordinaria que viene de nuestra iglesia. Yo la aprendí en nuestra iglesia, pero puede ser que las otras religiones está, que es discernimiento, que no es decisión. Discernimiento es orar antes de decidir, para que el Espíritu Santo te ilumine. Es decidir, pero con la influencia del Espíritu Santo. Es un estadio, y la palabra es extraordinaria. Hay momentos que el gobernante no decide, tiene que discernir si quiere comunicarse con Dios. Por eso es tan importante esto. Los momentos clave, el presidente tiene que tomar 50 decisiones por día, pero cada tanto tiene que discernir. Y esa palabra es extraordinaria. El discernimiento de Cristina ahí no fue correcto. Quizás no invocó con suficiente intensidad al Espíritu Santo, no porque no sepa orar. El otro día le preguntaron a Álvarez Agis en una entrevista que qué pasaba con Moreno, si había quedado alguna cosa, no sé qué, y él lo que dijo fue sobre ese mismo momento, dijo, la verdad es que en aquel momento, en el gabinete, la influencia de Cristina, había no menos de 3 o 4
modelos económicos distintos, entre los cuales estaba el nuestro, ¿no? Él estaba con Kicillof, aunque ahora tiene sus diferencias y toma distancia, pero dice, bueno, nosotros estábamos, y al final acabó predominando el nuestro. Tiene un error garrafal, por eso yo me encontré con Kicillof, no sabe Álvarez aquí, no sabe lo que está hablando. Después en economía tenemos diferencias, obviamente siempre las tuvimos, pero de esto no sabe lo que está hablando. Nosotros tuvimos una reunión en la casa de una familia hace un par de meses con Kicillof. Nos invitaron los dueños de casa a los dos, obviamente, éramos 4. Y entonces antes de que empiece la reunión, yo dije, perdón, voy a empezar hablando yo. Ahora voy a contar por qué Kicillof fue ministro de Economía. Y cuento por qué es ministro de Economía. Y entonces le digo, pibe, le dije así a Kicillof, pibe, ahora tenés la posibilidad de decir que todo lo que yo digo es mentira, o no. Pero para que quede la verdad histórica, porque si no van a empezar a decir pavadas. Fue antes de que Álvarez aquí dijera esto, ¿no? Y Kicillof dijo que decías la verdad. Lógico, dijo, todo lo que dice Guillermo es verdad. Entonces, ya está la verdad histórica, porque, digamos, los dos dueños de casa... No lo querés contar. No hace falta. Lo que simplemente digo es, no es la verdad histórica. Cristina decidió equivocadamente porque no discernió, que es lo que dijo, no hubo discernimiento, no convocó al Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones, pagamos las consecuencias de eso, de aquella decisión, y Kicillof, ante esta situación de un equilibrio absolutamente inestable, y que Cristina iba a pagar con su muerte, digamos, seguir trabajando de ministra de Economía o de presidenta al mismo tiempo, que es lo que sí ve Álvarez Agisa. Había los 5 grandes del mal humor, de buen humor, ¿no? Éramos los que aparecíamos. Y le dije, usted no puede trabajar de ministra de Economía y de presidenta, no le da el físico para las dos cosas. Así que termínela y hay que optar. Y ahí se decidió. Al menos yo opiné y opinamos lo que teníamos que opinar. Obviamente, cuando vos cambiás un ministro de Economía, la decisión no es de un día para otro, ¿no? Más que no era necesario. Te diría que la decisión fue tomada 6 meses antes, si vos querés. ¿Está bien? La decisión fue tomada 6 meses antes. Kicillof lo sabe, yo lo sé, y algunos más lo sabemos. Lo que dice Álvarez aquí es totalmente incorrecto. Vos no te olvides que yo ya me iba en el 2011, ¿no? En el 2011 me quedo 2 años más a pedido de Cristina, que termina en el 2013, porque le habían hecho una corrida cambiaria innecesaria, la estaba encabezando un banquero innecesariamente, y ahí me pide que me quede 2 años más. Y te diría que estuvo el renunciamiento lógico, porque en la etapa tenía que estar el renunciamiento que correspondía. Era muy complejo, digamos, la situación, y había que hacer un tránsito ordenado. No es lo que dice Álvarez Agis, está equivocado, pero él era una segunda línea de Kicillof, por lo tanto no tiene por qué saber la verdad, pero no es eso. En este caso construyó una vida desde otro lugar. Él venía desde las energéticas y volvió a las energéticas. Che, vos a Kicillof, lo dijiste recién, personalmente lo respetás, tienen ideas distintas. No tengo nada, de hecho soy el único que lo votó 3 veces, no hay muchos que lo hayan votado 3 veces, la mayoría lo votaron 2. Claro. Yo lo voté de diputado de Capital y lo voté de gobernador de la provincia. Casi todos lo votaron 2 veces o 1 vez. Yo soy uno de los pocos que lo votó 3 veces, tenés otro título más. Lo ves necesario, ¿no? Para lo que viene. Digo, él tiene que... vos decís que organizar el progresismo. Claro. Él tiene que organizar el progresismo y dejarnos a los peronistas en paz. Él tiene que organizar los agnósticos, los ateos, lo de las palabras esdrújulas. Tiene que organizar todo eso antes que se lo lleve Lilita Carrió. Pero vos decís dejarnos a los peronistas en paz. Lo que pasa es que el peronismo, acá también hay una cuestión respecto a lo que el progresismo quedó dentro del peronismo. Uno puede decir, el peronismo es de izquierda. No, es imposible, porque en el peronismo solo incluimos a los que tienen el trabajo como elemento ordenador, y el progresismo no.
Pero vos no los querés afuera, ¿vos querés que el progresismo esté fuera del movimiento? No, yo estoy hablando del peronismo. Después Claro, vos hacemos decís, el movimiento no es solo el peronismo, el movimiento es el movimiento. No, el movimiento es solo el peronismo, el frente electoral es El más amplio. frente electoral. O sea, vos lo querés a Kicillof y a los progresistas de Kicillof con esdrújulas en el frente electoral. Claro. Y en el gobierno, Pero ¿por qué no? Si siempre hay áreas importantes. vale, no en economía. No, claro. Ni en economía, ni en defensa, ni en relaciones internacionales. Claro, las importantes no. No, lógico. Y pero si no, ¿cómo hacer la revolución? Está bien. Pero a mí me da la sensación, o sea, a ver, hablemos un poquito de Néstor y del progresismo. Por empezar, el peronismo tuvo una pata de izquierda durante tus años de juventud y incluso se cagaron a tiro con la derecha. Digo, No, pero es que ese es el problema de interpretar de izquierda y derecha. Cuando Perón dijo entre la sangre y el tiempo, elijan el tiempo, fue eso. No era ni izquierda ni derecha. está bien, Es yo un sé que error son de- conceptos europeos, pero para decirlo ahora, si no hablamos de progresismo, digo, las ideas progresistas quedaron en algún lugar flotando, en algún momento las capturó el Frepaso, que era una decisión del peronismo. Claro. Y después Néstor está bastante bien narrado en el libro que escribió el filósofo progresista Feynman, que se llama El Flaco, donde él cuenta sus encuentros con Néstor, su propia percepción sobre sus encuentros con Néstor, apenas Néstor asume, y cómo Néstor está buscando su relato, su gran narrativa para su gobierno, y se da cuenta que es derechos humanos y que, en definitiva, toda esa cosa progresista que tiñó. Está bien, pero eso la narrativa. En la sustancia fue la economía peronista. Sí. En la sustancia el gobierno de Kirchner es la economía peronista. Lo demás son los adornos del árbol. Pero es importante los adornos del árbol. Mirá que sin Pero relato. yo no digo que no para el discurso. Si yo con Kicillof lo puede estar, tiene que estar, es bonito, rubiecito, está todo bien. No digo nada. No. Se construye así. Lo que estamos acá hablando es del núcleo duro y el rol del peronismo. Tenés 8 ministerios, de los cuales vos tenés las políticas estructurales, más el Ministerio de Comunidad, que tiene que ser peluca. No hay alternativa. Perón decía, se gana la elección con un frente electoral, se gobierna con la doctrina. Esto yo entiendo, se tiene que dirimir en unas internas. Tarde o temprano va a haber que unas internas, ¿no? Sí, puede ser dentro del frente electoral seguramente, no del peronismo, sino del frente electoral. El frente electoral, donde uno puede imaginar a Kicillof, él no se autocandidateó, pero sería normal, pues es el gobernador de la provincia más importante, con más peso demográfico, aunque Los dos candidatos hoy puestos en el peronismo, que son Moreno y Kicillof, dicen que no. Y después viene por atrás una persona extraordinaria como hombre de Estado, que es Pichetto, más algunos más. ¿Está bien? Puede ser el cordobés, puede ser el riojano, pero hoy, digamos, si vos decís en el imaginario, ¿cuáles son los dos? Moreno y Kicillof. Los dos decimos que no, y tenemos la posibilidad de ordenar esa historia, e incluso sin la presencia nuestra. Para Kicillof es un problema mayor por su edad. Yo le llevo la ventaja de ya ser abuelo. Y que Kicillof también, él no conoce el llano, no sé, habrá que ver cómo se maneja con esto. Digo, eso es muy difícil para el pibe. Viene de ser una estrella y después viene de ser gobernador 8 años. Sí, nunca comió mierda. Por eso, digo, quizá yo a vos te veo más preparado para bajarte si las circunstancias te lo permiten. Hay que ver cómo se baja el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso a mí eso no me hace ninguna mella. Claro, entiendo. Alquilo un motorhome y me voy a dar la vuelta por la Argentina. Para vos, Miguel Ángel es el candidato más importante que hay hoy. Esa es tu respuesta. Miguel Ángel es el candidato de que está armonizando al conjunto. Y no hablo con él hace muchos meses, ¿no? Desde la foto que me saqué con Infran, no importa. Sí. Él está armonizando el capital y el trabajo, y eso para el peronismo es fantástico. Che, ¿y el cordobés? ¿Dónde lo A mí me gusta el cordobés, que fue fundador de Juventud Peronista, pero bueno, ahí hay un tema que hay que recuperar. Me llama la atención que a la vejez, cuando ya estás descarnándote, queden, digamos, parece que estuvieran tratando de hacer fortuna. Pero es una generación que respeto. Y después el gobernador todavía hay que mirarlo caminar, ¿no? Hay que mirarlo caminar. Está también tenés en el norte, lo tenés en Fran, tenés el pibe de Santa Cruz, tenés el riojano, que también es interesante. Tenés gente. 5 días más tarde de nuestra primera videollamada,
Guillermo Moreno vuelve a recibirme para completar esta entrevista. Quiero retomar por donde me quedó pendiente el otro día, que era hacer como un rápido repaso por los gobiernos peronistas después de la muerte de Perón. Empezando por Isabel. ¿Vos crees que el gobierno de Isabel fue peronista? Sí, claro, sí, claro. Fue peronista en un mundo convulsionado, ¿no? Donde había posibilidades y ejemplos de revoluciones de todo tipo de color. Estaban los soviéticos, los argelinos, los angoleños, los chinos, los cubanos, los guevaristas, los vietnamitas, los camboyanos. Cada uno tenía un estilo de revolución y ese mundo convulsionado, muy intenso, eh, generaba unos debates muy acalorados. Y entonces todo depende del crisol con que se mire, pero no hay duda que el gobierno de Isabel en ese mundo fue peronista, con las limitaciones de un mundo decididamente hostil al peronismo, ¿no? Decididamente hostil al peronismo. Vos siempre pones el foco en la cuestión de la armonización, ¿no? Entre el capital y el trabajo, la producción, pero a diferencia de otros, creo que para vos un ajuste no es necesariamente algo no peronista, ¿no? El Rodrigazo, por ejemplo, encaja en aquel momento como algo necesario o inevitable. Bueno, lo que pasa es que el Rodrigazo en realidad fue mal implementado. Hubo un desorden macroeconómico en el gobierno de Helvar, donde en realidad también los instrumentos tomados, que fue el congelamiento de precios, era por un instante determinado de tiempo y preservarlo generó un desorden. Digamos, el exceso de demanda sobre la oferta es algo que vos tenés que evitar. Nos volvió a pasar después, bueno, le pasó a Perón en el 52, pasó con Helvar y nos volvió a pasar a nosotros en el 12, ¿no? Que eso ya lo hablamos también. Me parece que la solución encontrada no fue una solución acorde. Me parece que había un desorden conceptual, ¿no? La muerte de Perón generó desorden conceptual y eso llevó a tomar decisiones políticas como la de Rodrigo, que no eran necesarias tomarlas así. Se podría haber encontrado otro esquema de salida, pero bueno, fue un gobierno peronista. Lo de Rodrigo fue un exabrupto. Cuando vos me preguntás por el gobierno de Isabel, no estoy pensando en Rodrigo, digamos, ¿no? Entiendo. Pero con respecto a eso No es necesario, no son necesarios los ajustes, sí son necesarios los equilibrios, porque todo depende a qué se llame ajuste. Si ajuste significa bajar el gasto, no es necesario. Si ajuste significa encontrar el equilibrio, sí es necesario. Todo depende de la palabra ajuste. Perón en el 52 busca era equilibrio. Necesario hacer un esquema de incrementar la competitividad de la economía, y que fue lo que hizo Perón con el Congreso de la Competitividad. Intentó, no le salió, pero intentó. Después ya vino el bombardeo de la plaza. Creo que precisamente por eso bombardearon la plaza, porque se dan cuenta que Perón estaba empezando a encontrarle el sendero de ordenamiento de la economía. Entonces generan una acción disruptiva que se bombardea la plaza. Si no, no tiene ninguna explicación de por qué lo hicieron de esa manera. Me parece que se dan cuenta que Perón le empieza a encontrar el agujero al mate, como dirían los muchachos. En el caso de Rodrigazo, está claro que no era Isabel, no estaba en condiciones de comprender el hecho económico en esa magnitud, como no tienen por qué comprenderlo los presidentes. Para eso está el ministro de Economía. Y las decisiones tomadas por Rodrigo no fueron las saludables, no fueron las correctas. Por eso la reacción que hubo. Y en el caso del gobierno de Menem, que bueno, son 2 mandatos, es muy largo, podríamos dividirlo en fases. Vos alguna vez lo dijiste, se enamoró de la globalización, lo dijiste varias veces, yo te escuché, dejando de lado esta cuestión sobre su enamoramiento con la globalización, que el muro cayó para el lado que cayó, que él se acomoda rápidamente hacia donde soplaba el viento. ¿El gobierno de Menem fue peronista? El gobierno de Menem fue
todo lo peronista que podía ser en un mundo monocolor. Para hacer lo que querías tenés que ser Corea del Norte, pero para eso tenés que ser frontera con China y con Rusia. Fíjate vos qué interesante lo que acaba de pasar en Corea del Norte, pero bueno, es frontera con los dos, no es fácil. No hay muchos países que son frontera con los dos. El otro es Mongolia y algunos otros, pero la realidad que nosotros estamos donde estamos. Entonces, fue lo peronista que podía ser en un mundo monocolor donde todos venían a explicar que se había terminado la historia, ¿no? Ahí tenías a algunos muchachos hablando del fin de la historia, ¿no? Esto hay que comprenderlo en aquel momento. Fue todo lo peronista que fue todo lo peronista, digamos, este es el momento en que puede explayarse un gobierno peronista desde su propia doctrina. Los demás fueron gobiernos peronistas adecuados a su tiempo y no necesariamente 100% doctrinarios, y en eso alcanza la definición. O sea, para ser 100% doctrinarios y ir en los objetivos que vos te planteás en cuerpo y alma, también tenés que tener un contexto que te lo permita. Y creo que esta es la primera vez donde vamos a tener un contexto donde te permite explayarte a plenitud. Vos llamás este momento, ¿no?, la era de los estados nacionales, y este movimiento antiglobalización es beneficioso para el peronismo, porque el peronismo ya planteaba todas estas, pero ¿en qué medida a Argentina le conviene que los países se replieguen sobre sí mismos? No se repliegan sobre sí mismos, se repliegan sobre lo que empiezan es a definirse a partir de los intereses nacionales. Y los intereses nacionales y no estar mal visto el interés nacional hace que vos te puedas no generar una economía autárquica, pero plantearte la reindustrialización sin que te hostiguen. Siempre había un espacio de discusión y de los organismos multilaterales de crédito generando profundidad de pensamiento, incluso en las universidades, donde en realidad eran las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Y hoy decís, miren muchachos, no sé si México es más productivo que China, pero necesito que México se reindustrialice porque priorizo la cadena corta y no la cadena larga porque no sé si la voy a tener. Entonces, empiezan en realidad las visiones desde el interés nacional y de las necesidades de los pueblos. Me parece que ahí es donde está la diferencia. Siempre nos formamos alrededor de pensamientos más o menos globalizadores, más o menos, desde los ingleses para acá. Desde el patrón oro para acá siempre fueron pensamientos más o menos globalizadores. En algunas regiones, por ahí en Europa, en algún momento determinado, circuló el pensamiento nacionalista de exclusión, pero no le fue bien al mundo con eso. Y después, obviamente, fueron todos pensamientos globalizadores. En Occidente también hay una ola de movimientos antiprogresistas. ¿Qué pensás de eso? Sí, no sé bien qué es el progresismo. En general se lo asocia a pensamientos de izquierda y no sé qué significa. Ayer tuve un debate que después lamentablemente no va a salir según hubo problemas técnicos, pero sobre las izquierdas y las derechas, ¿no? Porque el que tenía pensamientos de izquierda me terminó justificando la tortura en momentos límites. Y bueno, ahí entonces tenemos un problema muy serio. No sé qué son izquierdas y derechas, no sé qué es progresismo y no sé si la Agenda 2030 es progresista. Debajo de la Agenda 2030 se instaló la eternidad del hombre, ¿no? Acá lo expresó Durán Barba, una mezcla de humano y la cibernética, bueno. Y lo escribió, porque yo te recomiendo que lo busques, enero del 18 o enero del 19, no me acuerdo ahora, pero son 4 artículos de Durán Barba extraordinarios, que es donde plantea, a mí me parece que es el 18, después me dijeron que es el 19, a mí me parece que es el 18, pero buscalos, son los primeros 4 domingos de enero del 18 o enero del 19, en perfil, firmados, ¿no? Artículos de opinión, donde habla del fin de las religiones politeístas y monoteístas en el XXI y la inmortalidad del hombre, ¿no?
Y claro, porque si van a ser todos inmortales, el mundo no alcanza. Si todos los que nacen y van a seguir naciendo y son inmortales, no alcanza. Claro. Hay algún momento en que no va a alcanzar el universo con ese criterio. Continuando con la línea cronológica, llegamos a los gobiernos de Duhalde, Kirchner y Cristina, ¿no? Fuiste parte de los 3 gobiernos. Creo que sos el perfil de funcionario que trabaja tipo soldado y que obra con lealtad movimentística, iba a decir partidaria, pero sé que a vos lo que te interesa es el movimiento, y que por lo tanto se come los sapos que se tenga que comer. Así como Pichetto se comió los suyos en las cámaras, pues a vos te tocó y te habrá tocado desde tu lugar. No muchos, no muchos. No se metían en mis áreas de trabajo. Bueno, escuché varias veces tus argumentos respecto a las acusaciones que tenés en tu contra sobre haber manipulado los índices del INDEC. Además de negarlo, explicás a tus interlocutores, es decir, a los periodistas o a los que te entrevistan, que ellos no tienen los conocimientos suficientes o los recursos para poder cuestionar tus argumentos. Efectivamente, yo no soy la excepción. Por lo tanto, mi pregunta respecto a este tema sería así. Imaginemos que integrás un gobierno que considerás que está haciendo bien las cosas, pero el presidente te baja línea para manipular las cifras del INDEC para pagar menos a los bonistas. Vos sos un soldado, por lo tanto lo haces y lo tenés que negar. ¿Pero qué pensarías vos de ese gobierno? Lo que pasa es que nunca el presidente tiene ese nivel de conocimiento, porque esto tiene una presunción que es que el presidente sabe. Y la pregunta es, ¿qué puede saber un presidente? Es mucho más lo que no sabe que lo que sabe, para eso tiene ministro. La pregunta sería, bueno, no es el presidente el que baja línea, es el ministro, porque ya el ministro debería saber. De un área específica, ¿qué puede saber el ministro? Entonces ahí llegamos a que los secretarios y los subsecretarios, generalmente los secretarios, son los que dominan las áreas. Entonces en este caso el INDEC es una subsecretaría, tiene rango de subsecretaría. No hay conocimiento sobre eso, hay mucho más de lo que se deja llevar que lo que... No hay bajada de línea. Pero vos sabés que la línea argumental es que a vos te decían, tocá los números del INDEC para que garpemos menos. Ese es el argumento. No, porque no hay relación causal entre tocar los números del INDEC y pagamos menos. El pagar menos, no hay por temas metodológicos. La inflación no influye en el crecimiento. Siempre es sobre los mismos precios del año base. Por eso hay un error ahí, ahí se fuerza el relato, no, pero es relato, no es la causalidad, es relato. Todo lo del INDEC es relato, no es causalidad. No hay ninguna causalidad entre que vos truches la inflación y pagues menos, salvo en los bonos que ajustaban por ser, pero sobre eso no hubo juicio. Donde hubo juicio es sobre los bonos de crecimiento, que es el juicio que se llevó en Estados Unidos y en Londres. Pero la inflación no impacta en el crecimiento en los bonos, porque el crecimiento es variación de volumen, no variación de precio. También los precios que se toman siempre son los del año base. O sea, ¿cómo se calcula el crecimiento? Vos arrancás el año base, el precio por cantidad. Y a medida que pasan los años, la empresa te manda lo que facturó, precio y cantidad. Y vos agarrás la cantidad y lo multiplicás por el año base. Y ahí entonces es que se arma, si aumentó la factura con los precios del año base, que vendiste más volumen. Si no, ¿cómo diferenciás qué es crecimiento por volumen o crecimiento por precio? Y si es crecimiento de la facturación por precio, no es crecimiento de la economía, es variación de precio. Por eso no, ahí hay un problema de desorden de conocimiento metodológico y a su vez de cómo armaron el relato para joder en la política. El problema es de la oposición que construyó un relato donde él vio que estaba entrando políticamente al margen del conocimiento técnico. Y entonces sí es válido mentir, sí es válido no saber. Bueno, la política tiene estas cosas y te la tienen que aguantar. Y a su vez, a nosotros como gobierno no nos preocupaba porque te estaban pegando por un lugar que era muy fuerte, muy interesante. A vos querés que te ataquen por el lugar donde son más fuertes, digamos, ¿no? No por el lugar que son más débiles.
Bueno, sigamos con las situaciones hipotéticas. Imagínate que sos funcionario de un gobierno y empezás a entender que el propio presidente tiene una estructura montada de corrupción, una estructura recaudatoria para financiar la política. ¿A vos qué te pasa con eso? Depende el criterio que utilices de corrupción y el impacto que pueda tener en una sociedad. Lo que pasa es que esto es un tema, la última vez que lo hablé con unos obispos en Roma me llevó hasta las 4 de la mañana explicarles que la corrupción es solamente distribución del ingreso. Es muy delicado el tema de la corrupción porque quieren darle implicancias económicas cuando solo tiene implicancias morales. Y las implicancias morales son tuyas con tu familia y con Dios. En la economía la corrupción no tiene ningún impacto. Ahora, ¿cómo haces para explicarlo sin que aparezcas como una moral? Saltando al gobierno de Alberto Fernández, al cual vos no calificás de peronista, pero justamente la pregunta va por ahí. Para ser peronista, ¿basta con autopercibirse peronista? Sé que Alberto Fernández se autopercibe socialdemócrata, se lo dijo Fontevecchia. a Fontevecchia. Falta la declaración de fe, sí. Es como ser católico. Soy católico, soy judío, soy... En algunos te tienen que aceptar, en otros no hace falta ni que te acepten vos. Sí, alcanza con decirlo. No sé si eso significa autopercibirse, significa decirlo, digamos. Tiene que haber una conducta. Una vez que lo decís, tiene que haber una conducta. Ok, o sea que en el caso de alguien que ha sido funcionario durante mucho tiempo, si vos ves que cuando fue funcionario no se comportó como peronista, vos decís, No, bueno, claro. usted dice que es peronista, pero usted no es peronista. Claro, siempre hay un peronómetro que deviene de la doctrina. Con misericordia o sin misericordia. Cuando dicen tenés el peronómetro, es la doctrina. Razonablemente, hay cosas, después podés entrar en el debate, si eso no es, porque nadie tiene la verdad, pero bueno, tenés que tener a la doctrina como parámetro. En el gobierno de Milei, que quizás pueda ser breve, vos lo dijiste varias veces, en una de esas, dentro de la ley del orden, esto se termina pronto, ya sea en la vicepresidenta, ya sea en la Asamblea Legislativa. ¿Vos creés que podría en una de esas cumplir una función tipo Remes-Lenikov para la economía? No, porque lo que, al menos hasta ahora, lo que ha hecho no es emprolijar, sino desordenar aún más. En realidad es un mamarracho lo que ha hecho. O sea, él recibió una economía, la peor herencia que podía recibir un presidente de la dictadura para acá, pero empeoró las cosas, no es que las mejoró. Empeoró la distribución del ingreso, destruyó valor en las compañías. Vos no te olvides que no solo no resolvió lo fiscal y lo externo, sino que las compañías destruyó valor como ningún presidente había destruido. Es una cosa increíble lo que hizo. La vicepresidenta, a diferencia de Milei, no parece libertaria en absoluto, es muy nacionalista. Entiendo que no se define como peronista, pero ¿no crees que podría llegar a haber en algún momento algún tipo de coincidencia respecto a algunas cuestiones? Podría, hay que verlo. Yo creo que es más nacionalismo de exclusión que de inclusión, pero es quizá porque no sepa. Le doy el beneficio de la ignorancia. O sea, hay que verla caminar también. Sí, y que se termine de formar, es una persona joven, le doy el beneficio de la ignorancia. No tengo una opinión por ahora descalificatoria, creo que muchas cosas de las que dice tienen que ver con su entorno familiar y que tiene su lógica, y que me parece que hay que verla caminar y todavía es joven. Pero bueno, hoy por hoy solamente tiene legalidad, pero no tiene legitimidad para suceder a Milei. Me parece que la legitimidad va a venir dada por una asamblea legislativa. Pero bueno, veremos. Hay quienes creen que Argentina debiera desarrollar una estrategia de defensa conjunta con su vecino más fuerte, es decir, Brasil, tal como en Europa, la Unión Europea funciona de esa forma, ¿no? El Mercosur pone el foco en lo económico y nunca llegó a tanto. ¿Crees que ese podría ser un destino para la defensa argentina en unos años? No me parece, no. Me parece que sí es en la región, pero vos tenés que tener tu fortaleza disuasoria y obviamente lo que tenés que conseguir es que la región acompañe el conflicto de alguno de los países. El viejo teatro, digamos, ¿no? Que lamentablemente cuando hubo que usarlo no se pudo usar.
Me parece que esa es la idea, que si atacan a uno, atacan a todos, pero donde todos tienen a su vez su capacidad disuasoria propia, digamos, ¿no? La concepción nuestra tiene que ser la de la nación en armas y no, me cuido. Vos tenés que preparar tu país para la defensa. ¿Servicio militar obligatorio? No necesariamente obligatorio, sí aptitud de combate. Sí, Eh, hombres y mujeres en aptitud de combate hasta los 45 años, digamos, de los 18 a los 45. Sí, aptitud de combate. Después, cómo conseguís la aptitud de combate, hay múltiples maneras, pero sí. Por ok. eso, sí, la vieja red y quizá mucho más intensa de los tiros federales, ¿no? Te escuché también alguna vez hablando cuando te preguntan por Estados Unidos, vos decís que simpatizás con Trump, por qué Trump tiene coincidencias con el peronismo y añadís siempre con los republicanos. Al final, en Estados Unidos siempre con los republicanos. En España, ¿dónde ves vos el peronismo? En principio, el reconocimiento de que España devolvió a Perón vivo, cuando había múltiples fuerzas para que te lo devolvieran en una bolsa, ¿está bien? Y múltiples intentos de matar a Perón, así que primero mi reconocimiento al gobierno español por devolvernos a Perón vivo. Eso Franco. es algo. Bueno, el gobierno español. Esto Sí, está sí. claro porque si no, te lo hubiesen devuelto en una bolsa. ¿Está bien? O sea que olvidarse de eso es una tontería. De la misma manera que ellos no se pueden olvidar de los barcos con trigo, nosotros no nos podemos olvidar que devolvieron a Perón vivo. ¿Y en los Eh, partidos actuales? de los, ¿Dónde ves el bueno, peronismo? bueno, a mí me parece que no hay un partido nacionalista de inclusión. No hay. Se está construyendo. Y me parece que sobre el pensamiento globalizador es difícil, esto significa el Partido Socialista Obrero Español, y sobre el resto de los partidos tienen que hacer su transformación. Recién ahora están empezando a estudiar el peronismo. Vamos a ver cuándo evolucione, ¿no? Porque no te olvides que tienen que evolucionar, tienen que pensar, estudiar, trabajar. Todavía no está. Quizás haya alguna semilla, pero todavía no está. Entonces, eh, son todas aproximaciones sucesivas que se van a tener que ir dando. Entre lo globalizador y el nacionalismo, todo lo que venga del nacionalismo, y dentro del nacionalismo, el nacionalismo de inclusión. Por ejemplo, los espacios autonómicos vascos o catalanes, ¿están más cercanos al peronismo o más lejanos del peronismo? ¿Y qué tiene que ver eso con Vox? No, no tiene nada que ver con Vox. Ahora, de la mistura de eso y con la falange, algo va a aparecer en un pensamiento nacional. Tenemos que encontrar la unidad en la diversidad. ¿Los catalanes aceptan a los gallegos o los discriminan? Lo mismo me pasa entre el norte y el sur en Italia. Entonces, termina pasando que estos partidos autonómicos, que aparentemente eran de izquierda, están seguros que terminan siendo de izquierda, de derechos humanos y que todo lo demás. No, es un pensamiento hasta casi xenófobo, dentro del propio país. Bueno, de todo eso tiene que surgir el peronismo, desde los pensamientos autonómicos hasta los que son pensamientos nacionalistas con desviaciones xenófobas, como pueden ser los falanges, pueden ser el Partido Popular, puede ser... Partido Popular más o menos, porque ese me parece que tiene un sesgo... Te dije popular porque sería la herencia del franquismo, si uno podría decir eso, pero tiene un sesgo neoliberal y Franco no era neoliberal de ninguna manera. Franco no fue norteamericano, ¿no? Tiene que ver con la adecuación a su tiempo. De los partidos, de los espacios autonómicos hasta los espacios nacionalistas, de toda esa melange surgirá el peronismo, confrontando a la globalización neoliberal o al ala neoliberal del PP y obviamente al ala socialdemócrata que no tiene alternativa porque su propio nombre lo dice, del Partido Socialista. Pero eso está en formación. España es diversa, por eso es tan rica, pero los que se quieren separar de España en realidad vuelven a la xenofobia, digamos. Las comunidades y los pueblos tienen que preservarse. Todos los pueblos son necesarios, todas las comunidades son necesarias. Cataluña es una comunidad dentro del pueblo español. Y obviamente que tienen que tener su idioma y todo lo demás, es encantador que lo tengan. Ahora, no sea cuestión de que después son xenófobos con los propios gallegos, o con los madrileños, o con los vascos. Entonces ahí se me arma un lío bárbaro.
Entonces, por eso el peronismo es superador. El problema es que los catalanes todavía no han encontrado el peronismo. No han encontrado lo divino de la unidad en la diversidad. Si no, no estarían planteando las estupideces que plantean. Bueno, hay un problema de formación intelectual. Ahí todavía no llegó a permear el peronismo en profundidad. El Viva España es tan importante como el Viva Cataluña. Está perfecto. Y cómo construyen España en la diversidad es el peronismo. Y es ahí donde te tenés que ir a encontrar. Tampoco es a los tiros, ¿no? Tampoco es te prohíbo el idioma, te prohíbo esto, te prohíbo todo. Tampoco. Bueno, por eso el peronismo es... El peronismo hasta fue maravilloso con los originarios del país, digamos, ¿no? Les dio sus tierras, les preservó su cultura, sus idiomas. Por eso el peronismo es superior, pero bueno, hasta que lleguemos y con nuestras contradicciones y encontremos los predicadores que logren convencer y no nosotros que somos simplemente novatos. Y tenemos que tomar actitudes y actividades que por ahí no nos son propias y no nos fue dado como don. ¿Está bien? Quizás sea para otros, pero bueno, ya llegarán. Finalmente, nosotros decimos que vamos a peronizar el mundo, pero que nosotros no vamos a hacer lo que lo vamos a peronizar. Tienen que estar ustedes que son mucho mejores. Agarrar estos conceptos y perfeccionarlos y multiplicarlos. Esta conversación en Cataluña tiene un impacto extraordinario si algún día la podés dar. ¿Por qué no podemos ser España como pueblo español que en la diversidad nos encontramos? Muchacho, algo pasa. No, porque en realidad a mi abuelo lo torturó Franco y a mi bisabuelo lo mataron los castellanos y al otro, y bueno, ahí no salís nunca de ese quilombo. Por eso tenía que aparecer esto en Pueblos Nuevos, donde no vengamos con esas mochilas. Cuando vos tengas esos debates ahí, va a ser un avance. Somos una doctrina superior.